Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista tan especial que tenemos todos los viernes por la noche. Ustedes saben, que lo he contado más de una vez, que para mí esta entrevista es algo muy, muy especial. Por supuesto, tengo que decirlo, porque es de justicia, que la manera en que acabamos las emisiones del lunes al jueves siempre es una manera excepcional. Son especialistas de primerísima fila que lo mismo hablan de economía, que hablan de psicología, que hablan de literatura, pero en el caso de esta entrevista de los viernes siempre es especial porque les traemos a una persona especial. A veces esa persona especial es conocida en todo el mundo. Es un director de cine consagrado que incluso consiguió el Oscar. Es una persona que se dedica al bel canto y que recorre teatros de todo el mundo. Es una bailarina de ballet que sigue todavía paseando su arte por todo el planeta. En otras ocasiones, la persona que les traemos es también muy especial, pero es una persona que sin embargo no es conocida más allá de su país. Y aquí nos esforzamos en que ese mexicano conocidísimo en México pues sea conocido también en Perú, o que ese peruano conocido en Perú sea también conocido en la Argentina, o que ese español que prácticamente solo es conocido en España pues pueda ser conocido en el Uruguay. Intentamos que conozcan a gente muy limitada en cuanto a su irradiación a su país, más allá de las fronteras de su nación. Y por supuesto, incluso tenemos casos de personas que son conocidas ni siquiera totalmente en su país, solo en determinadas áreas, pero que nosotros pensamos que son especiales y que merece la pena que las conozcan. La persona que está con nosotros esta noche es una persona muy joven, es una persona que merece la pena conocer más allá del ámbito lingüístico en el que se mueve, y es una persona, se lo puedo asegurar, totalmente excepcional. Les estoy hablando de Angélica Karetkina. Angélica, muy bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a ver, Angélica es un personaje que se ha movido en distintos medios de comunicación, que está en la televisión, que se dedica al mundo de la difusión. Angélica, ¿había precedentes familiares, había gente en tu familia que también había trabajado en televisión, en el mundo de la difusión, o es usted la primera de la familia que se dedica a esto? Bueno, de verdad que soy la primera persona que dedica a esto, a la televisión, y puede ser que mis padres pensaban que no es muy serio y tengo que hacer algo, bueno, algo otro en mi vida, pero pues yo desde el principio, bueno, yo estudiaba el periodismo en la universidad en Moscú que se llama MGIMO, que bueno, de Relaciones Internacionales, y toda mi vida yo trabajo como periodista de la televisión, y de verdad puedo decir que estoy muy contenta con este trabajo, y yo puedo decir que no es solamente mi trabajo, es parte de mi vida y es como estilo de mi vida, que para otros puede parecer muy raro, ¿no? Que cómo es posible que una persona
trabaja, no sé, sin límites en horas, en plan, como un día puede trabajar como 12 horas de grabaciones, otro día puede no trabajar, otro día... Bueno, la gente que trabaja en la televisión me entiende muy bien. Entonces sí, que vivo así, pero estoy muy feliz con eso, porque, no sé, yo no puedo imaginar qué más yo podría hacer en mi vida. Comentaba usted antes que sus padres inicialmente no se sintieron muy felices con la idea de que trabajara en televisión. Sus padres hubieran preferido que hubiera trabajado en un banco o que fuera funcionaria del Estado, en fin, algo más serio. Bueno, que tampoco tenían una idea muy clara de que, bueno, yo tenía esta libertad de elegir lo que puedo hacer, pero su condición, yo recuerdo eso muy bien, que su condición era que, bueno, si quieres ser periodista, por lo menos debes hacerlo en plan que hacerlo con cómo explicarme mejor, como debes estudiar idiomas extranjeros también. Por lo menos vas a tener opción que más puedes hacer en tu vida. En mi caso era inglés y luego era español. Cierto, habla muy bien el español, ¿eh? Tengo que Ay, decirle que se muchísimas expresa gracias. usted muy bien. No, no, en serio, en serio. Tiene un poquito, pero solo un poquito de acento, pero habla el español con mucha soltura. O sea, debió de estudiar bastante en su momento. Angélica, ¿qué fue lo primero que hizo en televisión? Primero, bueno, era hace muchos años, era un programa musical, sí, lo recuerdo muy bien, era un programa sobre música contemporánea, pues para la gente joven, pues y era lo que yo hice cuando tenía como 19, 20 años, algo como eso. ¿Qué hacía en aquel entonces? Pero ¿Presentaba, anunciaba los números musicales? ¿Qué hacía exactamente? no que sí, tenía que presentar unos, como llamamos, unos vídeos de, pues, Números musicales. de artistas, sí, números musicales, sí, como mejor llamarlo Y así, números bien, musicales, sí. Y luego yo he empezado a trabajar en las noticias, pues, y también trabajaba con las noticias internacionales, tenía que traducir desde inglés a ruso noticias como de agencias internacionales como Reuters, como Associated Press. Ah, y luego, así poco a poco, he empezado a trabajar con temas más serios. vamos a ver, ¿cuándo en un momento determinado, porque a mí lo que me atrae muchísimo de Angélica Karetkina es que hace un trabajo muy personal, es decir, no es el típico trabajo de la persona que está en una redacción de medios o que pone su rostro para las noticias o para anunciar actuaciones musicales, sino que es un trabajo que casi me atrevería a decir que es un trabajo de autor. ¿Cuándo Angélica da el salto de ese trabajo más convencional en la televisión, que fundamentalmente es poner el rostro, dar la cara en determinadas actividades de televisión, para saltar hacia una televisión que es una televisión más de autor, como la televisión a través de la cual yo la he conocido? Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que la vida, pues, profesional, en este caso, va muy cerca a la vida, bueno, puedo decir la vida privada. Y Ujú. también los cambios que yo tenía dentro de mí, cambios espirituales, puedo decir, eh, pues eran bastante cerca con los cambios. Bueno, claro, cuando eh, tienes unos cambios espirituales
profundos y grandes, no puedes continuar trabajo, bueno, como de presentadora, bueno, de noticias solamente, no puede ser, como decimos en ruso, cabeza que habla, ¿no? Tienes que, no tienes que, no en debes, español, no tienes, pero... En español, Sí. busto parlante. Eso, muchas El gracias. busto parlante es el equivalente a la cabeza que habla, sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres contar al público algo más? ¿Quieres compartir compartir tus ideas porque piensas que son muy importantes? Hay una serie de programas que yo he visto vinculados a usted en Internet que me parecen todos muy interesantes. Me parece muy interesante el planteamiento y vamos a entrar luego en alguna de estas cuestiones. Pero, por ejemplo, hay un programa que se llama El Arca Rusa. ¿En qué consiste ese Arca Rusa? Pues ahora empiezo con eso. Ahora tenemos un proceso muy interesante en Rusia. Ahora vemos que hay gente, y no solamente una familia o dos o tres, no, hay muchas familias de países europeos, de América, que vienen a Rusia para vivir. Y para mí, hace 2 años, era un fenómeno muy interesante, como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen aquí? Porque, por ejemplo, hace 20 o 30 años había otro movimiento, que mucha gente venía desde Rusia a países europeos, a América, porque buscaban por mejor vida, porque después de la URSS era colapsado, cuando la vida era muy difícil aquí y la gente buscaba mejor vida ahí. Entonces, y ahora vemos otro proceso contrario. Y para mí este era súper interesante y yo empecé a entrevistar a esta gente y casi cada uno me diría la misma cosa. Me diría que vienen aquí a Rusia para salvar a sus hijos. Y yo preguntaba, ¿pero cómo es salvar? ¿Qué pasa en países occidentales? ¿Para qué hay que salvar a vuestros hijos? Y la contesta era así, por LGBT. Entonces, y también yo preguntaba, ¿pero cómo es de verdad que es una cosa tan fuerte? ¿De verdad que no, que es exactamente lo que vemos aquí? ¿Que de verdad que es ninguna propaganda, que es realidad? Y toda esta gente sí han dicho que sí, es realidad y es muy peligroso porque en cualquier tiempo, pues en la guardería, en colegio, tu hijo puede, no sé, venir algún día desde el colegio y decir, mamá, papá, no soy ningún chico, soy una chica, y tú no puedes hacer nada como un padre. Entonces, eso es como casi número 1 la razón por qué la gente viene aquí. Y Es decir, sí. Es decir, si yo la he entendido bien, y me corrige, por favor, si no la he entendido bien, hubo una época que yo creo que muchos la vivimos en Occidente, en que sobre todo durante los años 90, la época posterior al desplome, al colapso de la Unión Soviética, hubo mucha gente de la antigua Unión Soviética que se fue a vivir a Occidente fundamentalmente por razones económicas. Es decir, había más Claro, estabilidad claro. económica, más posibilidad de Y trabajo, ahora etcétera. hay razones ideológicas. Exactamente, pero ahora las razones por las que el movimiento es a la inversa, es decir, hay gente de naciones occidentales que se está yendo a vivir a Rusia, es por razones ideológicas y sobre todo para defender a su familia, por ejemplo, de los efectos de la ideología de género, del transgenerismo, de la homosexualidad, etcétera. ¿Es así? Es exactamente así. Y algunos
llaman eso directamente que es un satanismo. Lo que pasa ahora en los países occidentales es un satanismo. Pues, y mucha gente que vienen aquí son cristianos. Bueno, algunos ortodoxos, otros católicos. Pero los católicos, por ejemplo, dicen que la Iglesia Católica no pueden defender sus derechos y por eso ellos buscan una, no sé, salvación, si queréis, aquí en Rusia. Y no sé, por ejemplo, yo he preguntado hace poco con una familia de Estados Unidos y viven aquí hace un año, pero qué interesante es que la gente viene aquí para vivir no solamente, bueno, no eligen Moscú o San Petersburgo, unas ciudades desarrolladas con infraestructura perfecta, no, que eligen unos pueblos pequeños, pero auténticos rusos, que compran unas casas auténticas rusas y viven ahí. Y yo pregunto, ¿estás felices ahí? Y me dicen, sí. Es lo mejor que podíamos hacer en nuestra vida, es vender todo en Estados Unidos, vender una casa grande, buena, pues coches, vender todo ahí y vivir aquí. Pero dicen que aquí vivimos con sentido, que nuestros hijos crecen en un ambiente bueno, un ambiente cristiano y no estamos preocupados por ellos. Yo conozco bastante gente que ha ido, por ejemplo, también españoles, y efectivamente se produce el fenómeno que usted dice. No, no es gente, algunos sí, pero en general no es gente que acabe en San Petersburgo o que acabe en Moscú, sino es gente que acaba a veces en zonas apartadas, pero donde se consideran a salvo de todo esto. ¿Tiene usted alguna idea de cuál es el país que está enviando o del que sale más gente desde Occidente hasta Rusia? Me parece que ahora Estados Unidos es un país número uno interesado, bueno, desde donde hay mucha gente que viene a Rusia, porque lo que veo yo, según mis entrevistas, que hay una política muy agresiva ahí sobre este tema de género y de derechos de parte de padres, ¿no? Hacia sus hijos que pueden perder su derecho, pues en un segundo. Entonces, me parece que Estados Unidos, sí. Y también hay un detalle muy interesante sobre Estados Unidos, porque es un país donde la fe ortodoxa cristiana crece muy rápida. Ahora mismo, porque la gente no creen más, no sé cómo explicarme mejor, pero no quieren ser parte de Iglesia ortodoxa, católica o protestante, pero buscan en la Iglesia ortodoxa lo que no pueden encontrar en otras denominaciones. Hay un elemento interesante en el nombre. El arca rusa es porque quiere usted dar a entender que Rusia se ha convertido en una especie de arca de Noé frente al diluvio que se está viviendo. Esa es la razón. Bien, Sí. entiendo perfectamente. Hay otro programa que también es otro programa de autor. Yo tengo que decir a nuestros oyentes que el caso de Angélica Karetkina es muy interesante porque es una persona que está muy vinculada, no como esa gente que en un momento determinado se integra en un programa con una posición más o menos relevante, sino que es una creadora de programas. Sus programas son programas de autor, y hay otro que se llama Somos Rusos. ¿De qué trata ese programa que se titula Somos Rusos? Desde el principio hemos hablado de los rusos que
que viven en países extranjeros y que sufrían mucho de rusofobia que había hace 2 años, después de El inicio de la guerra de Ucrania, imagino. Sí, del inicio. Y entonces que había muchísimos casos de rusofobia y cada semana yo tenía una llamada con la gente en España, en Portugal, en Inglaterra o Estados Unidos o Australia, que me contaron los casos de rusofobia y cómo horrible era. Pues entonces, y yo creo que con este programa podíamos ayudar pues a nuestra gente que vive ahí, ayudar en plan, como soportar, ¿no? A ellos, no físicamente, pero soportar en plan, ayúdame por favor a encontrar Sí, esta de palabra. ayuda moral, imagino que era una ayuda moral. Eso, de ayuda moral, sí, era algo como ayuda moral a nuestra gente. Pero luego yo he visto otra tendencia, cuando gente que no tenía ninguna pues conexiones con Rusia antes, ningunas familiares, abuelos y tal, pues tenían este interés a vivir en Rusia. Y yo he empezado a invitar a esta gente a mi programa. Entonces, después yo tenía ya una mezcla de rusos que viven ahí y la gente que quieren ser rusos. Es importante porque de verdad que esta gente que vienen de América, de Francia, de Alemania, que vienen aquí y dicen muy claramente: queremos ser rusos. No venimos aquí para hacer un pueblo, no sé, italiano o francesa o, no sé, americana. Vivimos aquí para ser parte de la sociedad rusa, porque creemos en vuestro país, creemos a vuestro presidente Vladimir Putin, creemos en todo, en futuro de Rusia, que no son mis palabras, son palabras de ellos. Hay otro programa que a mí me parece, es un proyecto más bien, pero a mí me parece también muy interesante, que se llama Maya Rasia, que sería Mi Rusia, ¿no? Sería la traducción, que está relacionada con gente que ha tenido un papel dentro de Rusia. ¿Cómo es exactamente este proyecto? ¿Qué es lo que pretendes enseñar a través de este proyecto? Encuentro a unas personas que me parecen interesantes que vienen aquí, que cada uno tiene su historia. Por ejemplo, una vez yo tenía entrevista con un chico italiano que venía aquí como un voluntario a Donbass. Bueno, primero ha venido a Donbass y luego ha quedado ahí. Entonces, y este chico que tiene una historia tan rica, pues cuenta unas cosas muy interesantes. Pero también lo que veo muy interesante es que mucha gente que vive aquí en Rusia igual no realizan en qué país viven. Pero esta gente que vienen aquí, pues pueden enseñar a muchos rusos igual, enseñar, no sé si me explico bien, pero pueden contar y enseñar y explicar que Rusia es un país muy importante, muy interesante, y es un país seguramente de futuro. Es lo que me gusta. Y claro, con estas entrevistas yo conozco más sobre la situación en sus países. Es decir, que es un proyecto de alguna manera de doble dirección. Es decir, por un lado,
que gente que no es rusa pueda comprender el papel que tiene Rusia, cómo es Rusia, pero al mismo tiempo que permita a los rusos también entender a esa gente que no lo son. Eso, exactamente. Y también muy importante que en agosto, en este año, Vladimir Putin ayúdame por favor también a decirlo correctamente. Dime la idea, dime la idea. Sí, ha señalado poner su señal, no sé si es así. Ha hecho una, en inglés, he signed a decree. Sí, continúa la frase, yo te ayudo. Termina la frase. Sí, pues después de este decreto, no creo que es decreto Firmado, en español. ha firmado. Ha firmado, muchas gracias. Lo dicho, pues sí, digo. Entonces, después de que Vladimir Putin ha firmado el decreto que permite a la gente extranjera venir aquí a Rusia y a hacer papeles y documentos y todo que necesita para quedarse aquí. Después de eso, yo creo que vamos a tener más gente que vienen a Rusia para vivir aquí, para quedarse aquí, porque la situación, como yo entiendo, como yo veo y como ven la gente con quien hablo en mis entrevistas, que la situación en los países occidentales va a empeorar cada año. Bueno, yo estoy convencido, Angélica, de que hay gente que en estos momentos que está oyendo la entrevista debe estar absolutamente sorprendida porque la idea de que haya rusos que se marchan a Occidente intentando vivir de una manera mejor económicamente es una idea que en Occidente se entiende, ¿no? Es más, está familiarizado con ella. Cerca de donde yo vivo en Washington, por ejemplo, hay una iglesia rusa evangélica que está formada por gente que lógicamente vino a los Estados Unidos pues intentando vivir mejor económicamente. Esta idea de que en estos momentos haya gente que se está marchando a vivir a Rusia y que además lo hace fundamentalmente por razones ideológicas, por razones familiares, en vez de por razones económicas, yo estoy convencido de que a muchísima gente le está resultando un descubrimiento. O sea, no sabían que esto pudiera suceder y, sin embargo, en estos momentos es un fenómeno que abarca a muchos miles de occidentales que han llegado a la conclusión de que, bueno, de que Rusia efectivamente es un arca y que además tiene el apoyo directo del presidente ruso, ¿no? Que hizo ese llamamiento firmando el decreto a toda la gente que quisiera ir a refugiarse a Rusia de la decadencia moral de Occidente. Pero estoy convencido de que esto a muchísima gente le tiene que sonar como algo extremadamente rarísimo, ¿no? Igual que cuando... Claro. Igual Pero que cuando... sabemos que... Sí, Sí, dime. perdona. Que sabemos que durante muchos años había una propaganda muy fuerte contra Rusia en todos los medios de comunicaciones, en el cine, donde en cine, bueno, de Hollywood, donde todos los rusos siempre eran malísimos, pues en los medios de comunicaciones, en la prensa, en todo el mundo, que había una propaganda muy fuerte antirrusa. Y hace 2 años, ¿no? Especialmente con llamamos aquí en Rusia operación militar especial, ¿no? Pues con la empieza de la operación, claro que hemos visto esta rusofobia muy fuerte, muy grande, pero la gente que tienen la mente, ¿cómo decirlo mejor? Que pueden hacer un análisis de lo que pasa en realidad,
pues esta gente elige Rusia. Pues la gente que pueden analizar y pensar sobre el futuro. Por ejemplo, hace 2 años yo tenía una entrevista muy interesante con un sacerdote que ha venido aquí con toda su familia de ¿cuántas personas? De 6 o 7 personas de Estados Unidos y su historia era muy interesante porque no era ortodoxo, no tiene ningunos raíces rusos, pero ha visto lo que pasa en Estados Unidos con este tema de género y tal, pues con tema económico y social, y entonces ha entendido que hay que buscar un refugio y pensaba, ¿pero dónde? Bueno, un país ortodoxo, vale, muy bien, pero ¿qué país ortodoxo? ¿Grecia? Bueno, Grecia tiene la misma gente que otros países europeos. Serbia, bueno, 50-50, ¿no? Que puede tener gente según su pensamiento. Entonces, he pensado que, claro, es Rusia. Bueno, sí, dice que no era tan fácil empezar su vida aquí en Rusia, pero lo ha hecho y está bastante contento. Pues entonces, que claro, que para mucha gente ahora puede ser difícil pensar sobre la idea. Sí, Pensar sí, sí. sobre la idea, perdona por favor, pensar sobre la idea de movimiento a Rusia, porque Rusia nunca era, bueno, en la media de comunicación, Rusia nunca era un país interesante y atractivo. Pero ahora yo veo que las cosas se cambian, pero se puede ver no en las medias, bueno, oficiales, se puede ver en las redes sociales. Angélica, hay un aspecto que yo he visto, lo has mencionado de pasada, pero hay un aspecto importante del trabajo que tú haces y son documentales que están relacionados con Serbia. Sí. Tú has mencionado hace unos instantes que Serbia de alguna manera está dividida casi a la mitad entre la sumisión a la ideología de género o una visión de raíces cristianas que es contraria a esa sumisión. ¿Por qué tu interés por Serbia? ¿Porque es un país ortodoxo? ¿Porque es un país que siempre ha estado históricamente muy vinculado a Rusia? ¿Porque Rusia históricamente ha defendido a Serbia de agresiones? ¿Por qué? Bueno, primero, frase 50-50 era según el punto de vista de americano, puede ser, pues es una frase muy general. En realidad no es así, que los serbios son muy, como se que son la gente que yo creo que nunca va a aceptar estas ideas de género. Son son creyentes, primero que puede ser, que puede decir. Y claro que tenemos una conexión con Serbia muy fuerte entre rusos y serbios. Somos muy parecidos y claro que tenemos la misma fe cristiana ortodoxa, tenemos mismos santos. Por ejemplo, cuando yo voy a una iglesia ortodoxa en Serbia, yo me siento como en una iglesia rusa, es que casi no hay ninguna diferencia, que respetamos a los mismos santos y yo sinceramente yo yo siento esta
conexión que tenemos entre nuestros dos países muy fuerte. Por ejemplo, cuando hace 2 años yo fui en Montenegro, que Montenegro, sabéis que era parte de Yugoslavia, pues y yo he visto una cosa muy especial. La gente ha salido a la calle para defender a su fe. Era impresionante. En nuestro tiempo, la gente ha salido a la calle para defender su fe cristiana. ¿Y por qué tenían que hacerlo? Porque, las fuerzas occidentales, podemos decir así, querían destrozar a la Iglesia ortodoxa serbia. Y la gente tenía esta fuerza dentro de ellos, que son tan creyentes que han salido a la calle para defender a su fe. Y era impresionante. Y ahí yo he visto que la gente, cuando han visto a nosotros, a un equipo ruso de la televisión, estaban tan felices como rusos, hermanos, os queremos mucho. Es la verdad, sí, que no hay ningún país, no hay ningún pueblo en este mundo que quiere tanto a Rusia y a los rusos, porque tenemos unas conexiones muy fuertes, históricas, espirituales. Y es bastante lógico. Y claro, y también serbios entienden muy bien lo que pasa ahora en Rusia, y entienden muy bien lo que pasa en esta con la guerra, ¿no? Porque yo también tenía una entrevista con serbios y he escuchado esta frase que nosotros en los años 90, cuando teníamos la guerra con OTAN, aquí sabíamos muy bien que luego estas fuerzas van a intentar hacer lo mismo que han hecho con nosotros, pero van a hacerlo con vosotros. Pues, bueno, entonces, claro, que eso lo entendemos dijo, muy bien. eso lo dijo el presidente Clinton. Dijo que Yugoslavia era un ensayo para lo que después iba a hacer con Rusia. O sea que no, evidentemente eso era bastante claro. Angélica, Claro. dos cuestiones más, porque aunque no te lo creas, llevamos prácticamente 3/4 de hora hablando y hay 2 cuestiones más que yo querría plantearte. Primera, ¿en qué estás ahora? Porque una persona tan creativa, tan activa como tú, que continuamente estás teniendo ideas de programas distintos, que además son programas muy unidos al espíritu de la gente, muy unidos a lo que es la historia de Rusia, etcétera, ¿estás ahora mismo pensando, ideando otro programa? Bueno, siempre estoy pensando Lo de sospechaba, proyectos. sí. De proyectos que se puede hacer, pues y que pueden ser interesantes y importantes, bueno, lo que creo yo. Sí, es una película documental también sobre nuestras conexiones con Serbia, pero esta vez, si antes tenía 2 documentales sobre 2 santos muy importantes para la gente en Serbia, pues ahora es una película sobre esta conexión como pues entre la guerra en Serbia y la guerra aquí en Ucrania. Paralelo entre los 2 procesos históricos. Eso, exactamente. ¿Y qué le gustaría? Sí, dime, Angélica. No. por favor. Última cuestión. ¿Qué no ha hecho Angélica Karetkina que le gustaría hacer? Que hasta ahora no ha tenido la oportunidad o los medios o la posibilidad, pero que le gustaría hacer en el futuro.
Bueno, me gustaría continuar, bueno, solamente continuar, porque cada vez me pregunto a mí misma si yo hago algo ah, que no solamente sea interesante, pero lo que sea importante. Porque yo como una persona, una persona que cree en Dios, una persona ortodoxa, yo tengo la responsabilidad de lo que yo hago, no solamente entre el público, pero también responsabilidad mm, Ante Dios. sí, exacto, exactamente. Por eso todo lo que hago, yo hago muy serio, pues con entendimiento bueno de importancia histórica y espiritual, porque yo creo que ahora es un momento muy importante dar una información, unas ideas espirituales a la gente, porque vivimos en un mundo que está totalmente perdido. Pues, y un mundo, no sé, aquí en Rusia algunos tienen una vista muy interesante hacia lo que pasa en el occidente, porque parece que el occidente ahora tiene una decadencia muy fuerte, bueno, una decadencia espiritual, porque hace años el occidente no cree en Dios, ha rechazado a Dios. Y no sé, yo por ejemplo, cuando yo pues yo vivía un poco en España, yo tenía esta sensación de un vacuum, de Vacío. sí, un vacío. Porque, no sé, para mí mismo es tan importante y vemos muy claramente que cuando no hay Dios en la vida de un pueblo, que viene otra fuerza y sabemos qué fuerza viene. Estoy de acuerdo. Bueno, de hecho, por primera vez en la historia de España, en todos los siglos de la historia de España, más de la mitad de la población afirma que no cree en Dios. Es decir, la Iglesia Católica ha Es un retrocedido, desastre, ha retrocedido de una manera espectacular, impensable para los que nacimos en el siglo pasado. Las iglesias protestantes han crecido, pero es una minoría muy pequeña y más de la mitad de la población en España, según la última estadística, afirma que no cree en Dios. Con lo cual, no es sorprendente mucho de lo que está pasando en España. Sí, claro, y lo vemos lo que pasa. Yo cuando estaba en Montenegro, hace casi 5 años, yo tenía una entrevista súper interesante con, a ver, yo creo que es una palabra metropolitan, si existe en español. Metropolitano. Metropolitano, sí. Y metropolitano Anfiloge, que me ha dicho una frase muy interesante, pero muy importante. Ha dicho que lo que quiere hacer el Occidente con nuestros países es destrozar la fe, destrozar la Iglesia ortodoxa. Y bueno, algunos pueden pensar, bueno, qué bobada, no sé, qué tontería y qué pasa. De verdad, pasa muchas cosas. Porque si una persona no tiene fe, no tiene esta, como yo puedo decir, no sé, columna vertebral, se puede hacer cualquier cosa con la mente de esta persona. Y lo que vemos nosotros, ¿no? Lo que pasa ahí, pues es mi punto de vista.
No, no, lo entiendo perfectamente. Yo creo que efectivamente primero, en el momento en el que un pueblo deja de creer en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Y Claro, segundo, la base que hay pues para la familia, para el orden social, para la libertad, etcétera, desaparece. Es una base que desaparece y por lo tanto eso puede desaparecer en cualquier momento. Yo no creo que la agenda globalista sea un invento de conspiranoicos, no creo que la ideología de género no exista, todo lo contrario, creo que son realidades muy claras en todos los casos y que efectivamente, porque son realidades muy claras, hay que enfrentarse con ellas o aceptar que nuestras naciones van a desaparecer y se van a convertir en simples colonias, en simples protectorados de la agenda globalista. Esa es la realidad. Angélica, te tengo que dar las gracias por este tiempo que nos has concedido de una manera tan generosa. Cuando acabemos la entrevista vamos a andar cerca de la hora, de manera que te lo agradezco todavía más porque creo que has sido muy generosa con nosotros. Y cuando estas entrevistas en el pasado yo las realizaba en un set de radio, en un estudio de radio, cara a cara con la ujú. persona a la que entrevistaba, yo tenía la costumbre, como una pequeña muestra de agradecimiento, de regalar a esa persona uno de mis libros dedicado. Siempre le decía que no estaba obligado a leerlo, era solo una pequeña cortesía, pero esto que era posible cuando la entrevista era cara a cara es imposible en el ciberespacio y entonces a la gente que como tú ha tenido la paciencia, la delicadeza, la amabilidad Era mi placer. de concedernos su tiempo, yo le dejo una melodía, una pieza musical. Te voy a dejar una Ay, canción muchas rusa. gracias. Te voy a dejar una canción rusa que para mí es muy importante. Es el Padmaskovnije Viechera. Y, Oh, que es tan y, bonita. y tan bonita y te la voy a dejar porque fue la primera canción que yo aprendí en ruso allá por el año 1975, es decir, hace muchísimos años. Fue cuando yo Impresionante. empecé a estudiar ruso y la profesora que yo tenía, que nos enseñó creo que un par de canciones, ¿no? En todo el año. Sin embargo, esta fue la primera que nos enseñó y fue la primera canción rusa que yo aprendí y es una canción que me gusta muchísimo, me sigue emocionando cada vez que la oigo. Entonces, te la voy a dejar en una grabación del año 1958 hecha en Francia por los coros del ejército ruso como una pequeña muestra de gratitud y espero que en algún otro momento, Angélica, nos encontremos en el ciberespacio y podamos seguir conversando de estas cosas. Muchísimas gracias de todo corazón por el tiempo que Muchas nos has dedicado. gracias. Muchas gracias y también de mi parte yo quiero invitar a usted a Rusia, que es un país muy interesante, muy grande, pues que viene mucha gente y está muy bienvenido aquí. Muchísimas gracias. He estado varias veces, pero sueño con la idea de regresar alguna vez más en el futuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez, Angélica. Muchas gracias. Y con estos compases verdaderamente bellísimos de las noches a las afueras de Moscú, las tardes a las afueras de Moscú, hemos llegado nosotros al final de nuestra emisión de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos, por supuesto, para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos deseándoles un buen fin de semana con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.